Chicos, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar la cuarta práctica dirigida del curso de Geografía, que corresponde al ciclo Repaso San Marcos, y esta vez el tema que nosotros vamos a trabajar es el de relieve peruano, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar respecto de lo que es pues, el relieve de la costa, el relieve de los Andes, ¿no? O el relieve andino, y el relieve de la selva de nuestro país, ¿no? Para empezar, diríamos, pues, lógicamente que se trata de un relieve bastante variado, ¿no es así? Bastante diversificado, que ha sido producto de miles, millones de años de acción, tanto de las fuerzas internas como de las fuerzas externas, ¿no? Ustedes recordarán, cuando en la clase anterior hicimos el tema de geodinámica, habíamos pues mencionado que mientras que la geodinámica interna, ¿no? Se encargaba de llevar a cabo la formación de grandes estructuras, ¿no? Continentales, como es el caso de las cordilleras, el caso de las mesetas, el caso de los escudos continentales, por ejemplo, ¿no? Al igual que también de tablazos, ¿no? Por otro lado, existían otras fuerzas denominadas, pues, fuerzas exógenas o geodinámica externa, que más bien eran activadas por factores como la energía solar y también la gravedad terrestre, ¿no es verdad? Y que a través de agentes como los ríos, las lluvias, los vientos, las aguas subterráneas, los glaciares, también se encargaban de formar relieve. ¿No es así? Pero para formar estos relieves, lo que hacían estos agentes que acabo de mencionar era actuar sobre aquellas grandes estructuras formadas por la geodinámica interna, ¿no? Por ejemplo, erosionando, ¿no?, a las montañas, desgastando las partes bajas, acumulando material, ¿no es verdad?, arrastrado desde las partes altas, y es así como habíamos comentado, se producía, por ejemplo, la formación de lo que serían los valles, las pampas, los desiertos, al igual que yo también habíamos hablado respecto de playas, entre otros tipos de relieves, ¿no? Entonces, recordemos, para poder entrar a hablar sobre la geografía del relieve peruano, recordemos que existen fuerzas contrapuestas, unas internas que proceden del interior, ¿no?, del centro de la Tierra, digamos así, hacia la superficie, y otras que actúan en la superficie, ¿no es así? Una construye y la otra destruye, diríamos, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, al final lo que hace, si bien es cierto, ¿no?, desgasta, modifica las estructuras originales, pero con todo aquello que va haciendo, va creando un nuevo relieve. ¿No es así? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos pues ahora sí a recordar algunos aspectos importantes sobre lo que sería la geografía del relieve peruano. ¿Ya? Veamos por aquí en primer lugar. Empecemos con la costa, como hemos dicho, ¿no? Sabemos que la costa es la región más estrecha del Perú, ¿no es así? Nuestra costa es una franja muy delgada que representa aproximadamente el 11% del total de la superficie del territorio peruano, ¿ok? Esta costa se va a caracterizar porque es predominantemente desértica, no lo olviden. Si nosotros hacemos un viaje imaginario, ¿no?, en este instante ahí donde estamos, ¿no?, hacemos un viaje imaginario por toda la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna, vamos a ver que en gran parte de su recorrido pues van a predominar las zonas áridas, desérticas. ¿No es así? ¿Y eso se debe a qué, profesora? Bueno, eso tiene que ver con las características climáticas de nuestra costa, principalmente en la costa central y sur, en donde, como sabemos muy bien, no llueve, ¿no? O las precipitaciones son escasas, ¿no? Entonces, la escasez de lluvias genera, por supuesto, pues un suelo árido, desértico. ¿No es así? Pero, profesora, el hecho de que tengamos un suelo árido desértico en la costa impide la presencia de mucha vegetación y de mucha fauna. Bueno, sí, ¿no? Tenemos escasa flora y fauna en la costa peruana, sobre todo en la costa central y sur. Pero, ¿sabes cuál es la contraparte? ¿No? Si por un lado no tenemos tantos, digamos, pues, tanta fuente de alimentación en la costa, por otro lado tenemos un mar rico, abundante en especies, ¿no?, que complementa la necesidad de los pueblos. ¿No es así? Por eso es importante cuidar al mar. Por eso es importante que las empresas que atenten contra nuestros recursos marinos asuman su responsabilidad.
¿no es así? Y no se pase por alto esto. Entonces la sociedad civil se está manifestando, ¿no? Está protestando, y las autoridades también tienen que tomar cartas en el asunto y sancionar a quien corresponda, sancionar por esos pues, actos, ¿no? Que atentan contra el medio ambiente, ¿no? Entonces, para nosotros el mar peruano es fundamental, ¿ya? Ahora, hablando respecto de lo que vendría a ser el relieve de la costa, como ya hemos dicho, ¿no? Es una franja muy estrecha, delgada, ¿no? Que se va a extender hacia el occidente, ¿no? Hacia el occidente de la cordillera de los Andes, ¿no? Es decir, si nosotros miráramos al este, ¿no? De la cordillera, pues eh, estaríamos observando ahí inmensamente imponente a la gran cordillera, ¿no? Y dentro de lo que vendría a ser la costa, chicos, vamos a encontrar tres zonas claramente identificables, ¿ya? ¿Cuáles son? Bien, por aquí está, ¿no? Tenemos a la cordillera de la costa, que vendría a ser la extensión de la cordillera de los Andes hacia el mar, ¿ya? Son elevaciones de terreno, por supuesto, pero que no son uniformes en toda la costa. Por ejemplo, ¿no? La cordillera de la costa, vamos a decir así, se hace muy notoria en la costa norte del Perú, entre lo que sería Tumbes, Piura, por ejemplo, ahí están los cerros de Amotac, ¿ya? Luego, hacia la parte central es como que vamos a hallarlo de menor tamaño. Y nuevamente aparece un poco más elevado hacia la zona sur, ¿no? Entre lo que sería Arequipa, Moquegua, Tacna, por ejemplo. ¿Correcto? Tenemos una cordillera de la costa, que es la extensión de la cordillera de los Andes hacia el mar, ¿ya? Tenemos un litoral costero, ¿correcto? Que vendría a ser aquella zona que colinda directamente con el mar peruano, ¿ya? Y tenemos una llanura costanera. La llanura costanera, como su nombre lo dice, sería esa zona llana, de poca altitud, pero que se encuentra entre el litoral y la cordillera de la costa. ¿Correcto? Es ahí, en esta llanura costanera, muchachos, en donde se concentra gran parte de la población de la costa y también de todo el Perú, porque recordemos que la costa peruana es la región más poblada de nuestro país, ¿no es verdad? Según el último censo realizado en el año 2017, se determinó que el 58% de la población peruana está concentrada en la costa de nuestro país. Imagínense ustedes, ¿no? 58% de la población peruana radica en la región más pequeña que tenemos en el territorio nacional. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir hablando principalmente del litoral costero y de la llanura costanera, ¿ya? Porque sobre la base de eso es que se plantean las preguntas que hace un momento habíamos estado revisando, ¿ya? A ver, cada una de estas, por supuesto, zonas presenta una característica en particular. Miren, por aquí tenemos al litoral costero, ¿ya? Como ya les dije, el litoral costero va a ser aquella zona que colinda con el mar, ¿no? Por ejemplo, si tú visitas la Costa Verde, ¿no es verdad? Si tú visitas, pues, las playas, ¿no? Como León Dormido, Pocusana, Asia, la playa de Santa Rosa que se ha afectada, ¿no? Por este derrame de petróleo hace un rato, ¿no? Toda la zona norte. Entonces tú te estás ubicando en la zona conocida como litoral costero, ¿ya? Ese litoral costero ha sido formado como consecuencia de la acción tanto marina como también eólica, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las olas del mar han ido perfilando a nuestra costa. A lo largo de miles de años han ido golpeando toda la costa peruana, ¿no? Y han ido generando la formación de diferentes estructuras, como las que podemos ver por acá, ¿no? Por ejemplo, una muy notoria vendría a ser las penínsulas, ¿no? ¿Qué serían las penínsulas? A ver, fíjense aquí. Observando el gráfico, yo veo que la península vendría a ser una porción de tierra, ¿no? Una porción de masa continental que se extiende hacia el mar, ¿correcto? Fíjense ustedes aquí en una península, ¿no? Porción de tierra que se extiende hacia el mar y que está conectada al área continental. Fíjense, ¿a través de qué? De lo que vendría a ser un istmo. Un istmo es como una pequeña garganta, ¿correcto? Que une, vuelvo a repetir, a una península con el área continental. Profesor, ¿en el Perú tenemos penínsulas? Claro, ¿no? La península de Illescas, ¿no? La península de Paracas, serían representativas.
una hacia el departamento de Piura, ¿no?, en la costa norte del Perú, y la otra que estaría pues, ¿no?, en el departamento de Ica, ¿no? Correspondería ya a la costa centro-sur de nuestro país, ¿correcto? Entonces, así como tenemos penínsulas, ¿ya?, que serían zonas también sobresalientes, ¿no?, de litoral, también vamos a encontrar, por ejemplo, a las bahías. Mira la diferencia entre una península y una bahía. Si una península es una porción de tierra que se extiende hacia el mar, una bahía sería un área formada por erosión marina. Aquí más bien lo que vamos a ver es que quien se mete es el mar, ¿no? El mar ha ido erosionando, erosionando y ha ido formando espacios muy, muy amplios, ¿ya?, que han permitido eh, que aquí se puede llevar a cabo el levantamiento de lo que vendrían a ser pues, los puertos, ¿no? Por ejemplo, el puerto del Callao se levanta, ¿no?, sobre una bahía. Los principales puertos que tenemos en nuestro país, ya como por ejemplo el puerto de Sechura, también se ha levantado pues sobre una bahía, ¿ya? Entonces, mientras las penínsulas son porciones de tierra que se extienden hacia el mar, las bahías vendrían a ser más bien, ¿no?, áreas producidas por la erosión marina, ¿no?, en donde ha ocurrido que el mar ha ingresado sobre la zona continental, ¿ya? Igualmente también tenemos cabos que, a diferencia de las penínsulas, son de menor tamaño, ¿no? Por ejemplo, Cabo Blanco, que está en la costa norte del Perú, ¿no? Tenemos a las playas, aquí tenemos innumerables playas, las más hermosas se dice que están en la costa norte de nuestro país, como Máncora, por ejemplo, Zorritos, ¿no?, entre otras más, ¿ya? Pero fíjense ustedes que las playas vendrían a ser aquellos relieves que se han formado por depositación marina. ¿Qué quiere decir? Que mientras por un lado las olas del mar han ido golpeando, ¿no?, arrancando estructura rocosa, ¿no?, del área continental, ¿no?, todo ese material arrancado pues lo ha trasladado, lo ha depositado en las zonas bajas, ¿no es verdad? Y aquí pues han ido constituyendo a las famosas playas, ¿ya? Que bueno, son importantes porque se han convertido en puntos de reunión, de recreación para la población. ¿No es así? También tenemos acantilados, tenemos islas, tenemos islotes. Fíjense ustedes que un islote no es más grande que una isla, ¿no? Aunque de repente algunos por el nombre dirían, no, y así es islote, pues que sí que es mucho más grandote, ¿no es así? Pero no, se trata de pequeñas porciones de tierra que se van a encontrar pues en el mar, ¿no? Profesora, ¿y cómo se constituyeron estas islas? Bueno, estas islas, como por ejemplo la isla de Frontón, San Lorenzo, las islas de más Lobos de adentro, Lobos de afuera, que están un poco más hacia el sur, todas las islas que se encuentran frente a nuestro litoral han sido parte de lo que alguna vez también correspondió a la costa peruana, ¿no? Lo que pasa es que nuestra costa se ha ido reduciendo. A lo largo de miles de años, el nivel del mar ha ido aumentando y ha ido ocupando parte de nuestra costa, sobre todo las zonas más bajas. ¿No es verdad? De tal manera que de esas zonas, las partes más elevadas se han terminado configurando como islas. Entonces, si nosotros pudiéramos introducirnos al fondo del mar, ¿no es verdad?, pudiéramos bucear, ver debajo de las islas, veríamos pues que las islas no son otra cosa más que las partes más elevadas de grandes estructuras de relieve que hoy en día constituyen parte de lo que sería el fondo marino, ¿ya? Pero que alguna vez fueron parte de nuestra costa, ¿ok? Entonces ahí tenemos al litoral costero, ¿ya? Fíjense ustedes que en ese litoral también se han construido pues vías, ¿no?, de comunicación, autopistas, carreteras, ¿no?, que permiten conectar pues hacia diferentes lugares de nuestra costa, ¿no? Luego vamos a tener, además del litoral costero, a lo que vendría a ser la llanura costanera, que como te dije hace un ratito, es la zona que concentra a la mayor cantidad de la población peruana, ¿no? Aquí habíamos dicho, se ubica el 58% aproximadamente de la población nacional, ¿ya? Pero vamos a ver en el caso de los valles costeños, que son los relieves más destacados de la llanura costanera. Miren los otros nombres con los que también son llamados. Miren, se les conoce también como abanicos fluviales, ¿no es verdad? Al igual que también conos deyectivos, ¿ya? Abanicos fluviales, conos deyectivos, ¿no? Valles costeros, valles transversales, también se les conoce así. Profesora, ¿por qué son llamados valles transversales? Porque estos valles
costeros han sido producto de la depositación de todo material procedente de las zonas altas. Estos materiales han sido transportados por los ríos. Sabemos muy bien que en la costa peruana existen más de 50 ríos. ¿No es así? Cada uno de estos ríos, a lo largo de los siglos, de miles de años, han ido formando valles en su entorno. Estos valles se caracterizan porque su suelo es un suelo rico en material orgánico, lo cual lo hace pues un suelo fértil, ¿no? Y es aquí, miren, en estos valles costeños, en donde pues se ha llevado a cabo la práctica de actividades como la agricultura y también la ganadería, ¿correcto? Es una zona muy productiva, sobre todo en la zona de la costa norte. Como ya hemos dicho, pues hay más de 50 valles, ¿no?, que constituyen a la costa peruana. Y lo característico es que estos valles van a presentar un recorrido que es similar al río que lo forma, ¿ya? Y el nombre de estos valles, por supuesto, también es el mismo del río que lo forma, ¿no? Por ejemplo, yo digo Valle del Rímac. ¿Quién lo formó? Por supuesto, pues fue formado por el río Rímac. ¿No es así? El Valle de Moche. ¿Quién lo forma? El río Moche, que se encuentra en la costa norte, ¿no? Profesora, entonces yo podría decir que los valles costeños, también llamados abanicos fluviales o conos deyectivos, ¿no?, por la forma como ellos, ¿no?, se van extendiendo, ¿no?, hacia su desembocadura, ¿no? Dice que ellos hacen un recorrido lineal, casi lineal por toda la parte alta y media, y cuando ya está en su curso bajo se abre como un embudo. Por eso le llaman conos deyectivos, ¿correcto? Estos serían pues las zonas de mayor productividad que hay en el país. Bueno, en la actualidad, chicos, como hay tanta gente concentrada en la costa de nuestro país, muchos de estos valles han terminado siendo ganados por el cemento y el asfalto. ¿Qué quiere decir? Que en muchas zonas se ha dejado de producir alimentos agrícolas para pasar a instalar ahí a la población, ¿no?, a través de complejos residenciales, cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez tenemos menos espacios aptos para la agricultura en nuestra costa. De repente, ahí en donde tú vives, ¿no?, en el distrito en donde te encuentras, quizás San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, o en otro distrito, a ti te habrán comentado que hace décadas atrás, ahí donde tú estás viviendo, antiguamente se cultivaba, ¿no? De repente se cultivaba flores, camotes o caña de azúcar, qué sé yo. ¿No es así? Sí, profesora, ¿no? Sí me han comentado algo, dirás tú. ¿No es así? Pero hoy en día ya no, pues. Hoy en día estamos instalados nosotros. Entonces, las áreas de cultivo se han ido reduciendo en la costa. No porque el suelo no sea bueno, sino porque hay una alta demanda de áreas residenciales por esa población que constantemente está creciendo. ¿Correcto? Pero lo que también tenemos que recordar es que en los valles de la costa, muchachos, se desarrolla una agricultura de tipo intensiva, sobre todo en la zona correspondiente a la costa norte del Perú. Profesora, ¿qué es esa agricultura intensiva? Bueno, es una agricultura con riego permanente, es una agricultura de monocultivo, que quiere decir que se cultiva por lo general un solo producto, y ese producto es un producto de calidad de exportación. Se cultivan espárragos, ají, páprica, se cultivan uvas, se cultivan mangos, se cultivan pues una serie de productos que están básicamente destinados a los grandes mercados, tanto grandes mercados dentro de nuestro país como principalmente a la exportación. ¿No es así? Entonces, para eso se está utilizando los valles costeros, principalmente del norte del Perú, como son los valles de los departamentos de Tumbes, los de Piura, al igual que también los de Lambayeque y La Libertad, ¿no? Principalmente en esta zona. Pero ocurre también, muchachos, miren, que tanto se están aprovechando estos valles, que el riego permanente practicado en estos lugares está generando problemas gravísimos. Problemas como, por ejemplo, la salinización de sus suelos, ¿ya? La salinización es un proceso provocado por el hombre, que consiste en el que debido al riego constante, ¿no?, se va destruyendo la estructura del suelo
y van aflorando las sales y los minerales del suelo, lo cual obviamente pues hacen que ese suelo finalmente se desertifique. Entonces es una problemática hoy en día muy cuestionada en la agricultura de la costa peruana, ¿no? Y al cual se le tiene que encontrar pues un punto de equilibrio, porque de no ser así, muchachos, en unas pocas décadas, estoy hablando de 10 a 20 años aproximadamente, estos suelos se van a volver totalmente infértiles y no se va a poder producir y vamos a tener graves problemas para abastecer la demanda, ¿no?, de pues la población, ¿ya? Entonces, miren por aquí, vemos, ¿no?, que los valles son numerosos y van a presentar, miren, para agregar un dato más, estas características. Miren cómo son los valles de la costa norte. Nos dicen, están mayormente alejados del litoral, como los valles de San Lorenzo, Chira y Piura, que se encuentran, por supuesto, en la costa norte, ¿no? Mientras que en el caso de los valles de la costa central, ¿no?, son los más amplios, ¿no? Y también, por supuesto, los de mayor concentración de población. Por ejemplo, tenemos ahí al Valle del Rima, donde estamos asentados nosotros, el Valle de Fortaleza, que también corresponde al departamento de Lima, Chicama, que se encuentra pues en el departamento de La Libertad, Saña también, entre otros, ¿no? Y tenemos aquí en el sur que los valles del sur más bien son más estrechos, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿No? Los valles que corresponden a Ica, ¿no?, Arequipa, Moquegua, Tacna, son mucho más estrechos. Porque aquí, miren, estos valles se han formado sobre la base de la cordillera costanera. Como te dije, ¿no?, la cordillera de la costa es elevada, ¿no?, hacia la parte norte y hacia la parte sur. En la parte sur se levanta, imponente, la cordillera costanera. Entonces, sobre la base de esa cordillera se han formado los valles, por lo tanto son de menor extensión respecto a los ya mencionados, ¿no? Ahí tenemos al Valle del Yauca, en Arequipa, Majes también en Arequipa, Valle de Tambo, ¿no?, en lo que correspondería pues ya a la zona del sur, ¿no? Y Tocumba también en el territorio de Tambo, ¿ya? Ahí tenemos los principales valles. Y por aquí, miren, además de los valles, vamos a mencionar a otro tipo de relieve conocido con el nombre de pampas, ¿ya? Las pampas son relieves de origen aluvial. ¿Qué quiere decir eso? Que las pampas se han formado, ¿ya?, como consecuencia de depositación de material transportado tanto por las lluvias como por los ríos y al igual que ello también, ¿no?, por acción eólica, es decir, por los vientos, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, ¿no?, se han producido a lo largo, ¿no?, de miles de años aluviones, ¿no?, producto de las lluvias intensas en las partes altas. Entonces, todo ese material se ha ido depositando, ¿no?, sobre estas enormes áreas conocidas con el nombre de las pampas, ¿ya? Ahora, las pampas, además de ser extensas, se van a caracterizar porque se encuentran entre los valles, ¿correcto? O sea, entre valle y valle vamos a encontrar a una pampa, ¿no? Por ejemplo, la pampa de Virú, asentada, ¿no?, entre lo que vendría a ser los valles de Moche y Virú, ¿correcto? Y así, vamos a encontrar muchos ejemplos respecto de lo que serían las pampas. Profesora, ¿y estas pampas tienen suelos fértiles? Preguntarás tú. A ver, fíjate, aquí tenemos una imagen, ¿no?, de una pampa. Bueno, por lo que yo veo, su suelo no es fértil. ¿No es así? Más bien es un suelo árido, ¿no? Es un suelo, pues, que fácilmente no va a servir para producir alimentos, ¿no es así? Pero se considera que antiguamente estas pampas habrían sido pues los valles del pasado, o sea, los que antecedieron a los valles actuales, pero que sobre esos valles se produjeron pues, ¿no?, acciones de erosión, ¿no?, de depositación de material, producto, ¿no?, de los fenómenos que hemos comentado, y como consecuencia pues quedaron en la situación en la que lo vemos ahora. ¿No es así? Son relieves planos, horizontales, ¿no? Y otra característica importante también es que, miren, están a pocos metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Es una característica importante de las pampas. Profesora, ¿ahí vive la gente? Bueno, sí se han instalado en las pampas, pero ¿saben también qué ha venido ocurriendo en las últimas 3 décadas, 2 décadas diría yo, en nuestro país? Es que las empresas, ¿no?, los empresarios, han visto un gran
interés sobre lo que vendrían a ser las pampas. O sea, lo han visto ya, ¿no?, desde una perspectiva, pues, productiva. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen, si bien es cierto, es un suelo árido, ocurre que estas pampas, que alguna vez fueron valles, tienen, pues, restos de material orgánico. Entonces, se puede aprovechar para desarrollar la agricultura. ¿Cómo? Bueno, no se puede abonar permanentemente, ¿no es así? Se pueden utilizar fertilizantes, pues, de tipo artificial, natural, qué sé yo, para beneficio, ¿no?, de la agricultura. Profesora, pero cerca no hay ríos, por eso son suelos áridos. Eso sí es cierto. Por esa misma razón, debido a que en estas pampas hay escasa agua, lo que se ha hecho es llevar a cabo la construcción de enormes proyectos de irrigación, ¿ya? Represas, al igual que ello, trasvases, que permiten transportar muchas veces las aguas de lagunas que se encuentran en la zona de altura, en la zona andina, hacia estas pampas. ¿Cómo? Atravesando obviamente la cordillera, ¿no? Perforan la cordillera, ¿no? Y de esa manera transportan el agua desde los Andes hacia la costa. El resultado, ¿saben cuál ha sido, muchachos? Que han convertido a estas pampas, a través de estas obras que te comento, en zonas altamente productivas, ¿no?, que hoy en día están en manos de grupos empresariales, eso sí es cierto, hay que decirlo, pero es aquí en las pampas en donde se está desarrollando el cultivo de exportación también. Los espárragos básicamente se cultivan en estos lugares, ¿ya? Al igual que la páprica que hace un rato comentaba, ¿no? Entonces, casi todo lo que se produce ahí se destina al mercado internacional. Profesora, pero ¿quién construye estos proyectos que usted está mencionando? ¿No? Proyectos de trasvase, proyectos de irrigación. Bueno, la empresa privada, pero el mayor porcentaje del costo, ¿no?, eh, que implica construir una obra, lo asume el Estado peruano. Asume más del 50% del costo del proyecto de irrigación. Y el restante, las empresas. ¿Pero quiénes se benefician? Principalmente las empresas, que son las que aprovechan estos suelos. No es el pequeño campesino, no es el pequeño agricultor, que lamentablemente en su mayoría ha terminado siendo desplazada en la costa norte de nuestro país. ¿Ok? Entonces, eso también, ¿no?, les comento para que entiendan que si bien es cierto, ¿no?, la producción ha aumentado, pues esta producción está destinada a otros lugares, ¿no?, y básicamente beneficia a pequeños grupos empresariales, ¿correcto? Ejemplo de pampas, ¿ya? Las pampas de Morropón, en el departamento de Piura, la pampa de Olmos, que se encuentra en Lambayeque, que es la más extensa del Perú, ¿ya? Las pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama, que se encuentran en el departamento de La Libertad, ¿no? Las pampas de Casma, de Peña, Chimbote, que se encuentran en Ancash, ¿no? Las pampas de Hoja Redonda, Nazca, por ejemplo, en el departamento de Ica. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán comprado en los supermercados, bueno, acompañando a sus mamás, ¿no?, principalmente eh, arroz, pero de una marca que dice Hoja Redonda. No sé si ustedes habrán visto el nombre. Entonces, de Hoja Redonda, ¿qué es eso? Es el nombre de un área de producción agrícola, ¿ya?, entre los cuales se cultiva productos como el arroz, por ejemplo, ¿no? Las pampas de Maje, Sihuas, La Joya, que está en Arequipa, ¿ya?, serían pues algunos ejemplos de este tipo de relieve que estamos comentando, ¿ya? Ahora, no olvides tú que las pampas son importantes porque tienen potencial agrícola, ¿ya? Y además porque son muy extensas y por lo tanto se constituyen en importantes reservas de tierra. ¿No es así? Y la gran mayoría, es cierto, hasta hoy en día están todavía por pues ser aprovechadas, ¿ya? Igualmente, debemos decir pues que si se utilizara estas pampas en beneficio de la población nacional, en verdad podríamos resolver muchos de los problemas respecto de la dependencia que tenemos acerca de lo que es la importación de algunos alimentos, ¿no? Eso vendría a caracterizar a las pampas, ¿ya? Otro tipo de relieves que vamos a comentar dentro de la llanura costanera vendrían a ser los tablazos. Recuerden, hemos hablado del litoral costero,
hemos hablado de los valles y hemos hablado de las pampas, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre los tablazos. ¿Qué son los tablazos? Bueno, los tablazos van a ser terrazas marinas, ¿correcto? No se olvide, ¿ya? Que se van a caracterizar porque están ubicados frente al mar, ¿ya? Estos vendrían a ser, miren, lo que vendría a ser conocido como los tablazos, ¿ya? Terrazas marinas cercanos al mar que han sido formados por epirogénesis. Recuerden ustedes que la epirogénesis hace referencia a los movimientos de ascenso y descenso. ¿Se acuerdan ustedes? Movimientos verticales que decía que se producen para mantener el equilibrio de peso, ¿no es verdad?, entre el área marítima y el área continental. Entonces los tablazos son relieves que están en proceso de levantamiento por epirogénesis, ¿correcto? Antiguamente estos tablazos pues habrían estado cubiertos por las aguas del mar, ¿no es así? Ahora, ¿por qué son importantes? Porque dentro de estos tablazos vamos a encontrar sedimentos, ¿ya? Vamos a encontrar material que ha ido siendo depositado a lo largo de millones de años, en donde vamos a encontrar restos orgánicos de plantas y animales que al fosilizarse, ¿no?, al entrar en un periodo muy largo de descomposición, han terminado configurando, conformando combustibles fósiles, como por ejemplo gas natural y petróleo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los tablazos? Combustible orgánico, encontramos petróleo, como te dije, gas natural. Profesora, ¿eso hay en la costa norte? Sí, en la costa norte principalmente. En tablazos como La Brea, Pariña, Lobito, Zorritos, El Órgano, Máncora, ahí encontramos a los tablazos. Y recordando, por historia del Perú, sabemos pues que justamente cuando el Estado peruano inicia la comercialización de nuestro petróleo, ¿no?, la primera zona de donde se va a extraer petróleo y se va a destinar a la exportación va a ser la costa norte del Perú. Tú sabes, por cultura general, hoy en día, que en la zona en donde abunda el petróleo, en el caso de nuestro país, hablo del Perú, ¿no? En la zona donde hay mayor concentración de petróleo es la selva, ¿sí o no? Eso lo sabemos hoy en día. Pero a finales del siglo XIX no se conocía. Y a finales del siglo XIX, de donde se extraía petróleo, poco después de la guerra con Chile empezó eso, ¿ya? Fue de la costa norte. Entonces, primero fueron los ingleses, ¿ya? Con una compañía llamada London Pacific, quienes empezaron, ¿no?, a extraer y llevarse el petróleo. Y luego, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, al finalizar esta Primera Guerra Mundial, va a entrar una empresa norteamericana llamada IPC, ¿no?, que son las siglas de lo que más o menos sonaría así, ¿no? International Petroleum Company. Entonces, sí, sería la Compañía Internacional de Petróleo, ¿no? Ellos son los que van a explotar durante muchísimo tiempo el petróleo, hasta el gobierno de Velasco Alvarado. O sea, a finales de los años 60, esta empresa pues va a ser retirada del Perú. ¿Por qué? Porque venía tiempo y tiempo y tiempo explotando el petróleo. Entonces, miren, estamos hablando sobre un tema de geografía, pero nos hemos adentrado un poquito a conocer la historia, ¿no?, de la explotación de petróleo en nuestro país, para entender la importancia de los tablazos, ¿ya? Entonces ahí tenemos que son de gran importancia, ¿no?, porque dentro de ellos pues vamos a encontrar recursos energéticos, ¿no? Pero también tenemos que saber pues que debido al largo periodo de explotación, y como se trata de recursos no renovables, ¿no?, pues estos se han agotado casi completamente. Todavía existe, pero en una mínima proporción. Más bien lo que hoy en día encontramos por allá es una refinería, ¿no? La refinería de Talara, hacia donde llega, por ejemplo, el petróleo, parte del petróleo de la selva, para ser refinado, procesado, tratado y luego pues puesto al mercado. ¿No es así? Entonces, ¿tenemos petróleo en el Perú? Sí. ¿Y por qué pagamos tanto, profesora? Bueno, porque lamentablemente ese combustible lo vendemos afuera a un precio muy bajo y como lo vendemos, el Perú tiene que comprar, ¿no?, combustible de empresas extranjeras que ni siquiera tienen en su territorio, si no lo compran de otro lugar, ¿no es así? Y por eso tenemos un servicio, ¿no?, de pues abastecimiento de gas, de petróleo,
a un costo elevadísimo. Suena una locura lo que les comento, pero lamentablemente así pasa. Esos son los negociados que han hecho las autoridades, que han asumido el gobierno a lo largo de los últimos 30 años en nuestro país. Lamentable, pero esa es nuestra realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos descrito, ¿no?, a los principales tipos de relieves que vamos a encontrar en la costa. A ver, chicos, una pregunta, ¿ya? Antes de contestar por aquí. Pregunta. Además de valles costeros, pampas, al igual que ellos, tablazos, ¿no es así? Penínsulas, bahías, puntas, playas que acabamos de mencionar. Además de eso, ¿qué otros tipos de relieves más podemos encontrar en la costa peruana, chicos? A ver, los leo. Además de valles, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Aquí estoy leyendo sus saludos. ¿Qué más podemos encontrar en la costa? A ver, muchachos. Miren, hemos mencionado valles costeros. ¿Cómo también se les llama? Abanicos fluviales, se les llama valles transversales, ¿no es verdad? Y conos deyectivos. ¿Ya? De cualquiera de las formas, tú lo vas a encontrar en los textos, ¿ya? Preuniversitarios, ¿no? Porque a veces, incluso en el examen de admisión, no te dice valle costero, te dicen conos deyectivos. Entonces, conos deyectivos, ¿qué cosa es eso? Valles de la costa, ¿ok? Ya, también podemos hablar, por ejemplo, de las estribaciones andinas, que son los cerros, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Claro, muy bien, Alicia, de las depresiones, de los desiertos, ¿no es verdad? Como los desiertos, pues, de Paracas, ¿no? Las restingas, Farid, corresponden a la selva, ¿ya? Las restingas ya son un relieve de la selva, principalmente. ¿Ya? En el caso de la costa, sí es cierto, tenemos pues desiertos, tenemos depresiones, tenemos estribaciones andinas, como otros tipos de relieve, ¿no? Las estribaciones andinas son esa extensión ahí está muy bien Alicia, las lomas también, ¿no? Son esa extensión de la cordillera hacia lo que sería pues la costa. ¿No es así? Ahora, si nosotros hablamos de la utilidad que le podemos dar a las estribaciones andinas, pues hoy en día estas estribaciones andinas o cerros, como comúnmente le llamamos, se han convertido pues en refugio de muchas familias, ¿no? Es decir, sobre ellos se han levantado muchas viviendas, ¿no? Pero que en realidad pues significan una situación de alta vulnerabilidad para la población de la costa. ¿Sabían ustedes que ayer hubo un sismo en Amazonas? A ver si me comentan. Ayer ocurrió un sismo de 6.8 grados, ¿no? Con epicentro en el departamento de Amazonas. Es el segundo sismo, ¿eh?, en corto tiempo. Me parece que han pasado 3 o 4 meses, no más, del terremoto que hubo en la selva. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado, casi al final del año pasado, ocurrió un sismo, ¿no es verdad? Y miren, algunos meses después se vuelve a producir otro sismo, ¿no? Y bueno, lo positivo de esto, podríamos decir, es que en la selva, pues, no hay tanta población como aquí, en la costa. Si la situación hubiese sido, ¿no?, que el epicentro hubiera estado en Lima, definitivamente hubiésemos estado hablando de muchas cosas, ¿no?, pues, lamentables, que tendríamos que afrontar en este instante, ¿no? Muy bien, entonces tenemos lomas, tenemos depresiones, ¿no? Tenemos estribaciones andinas, tenemos desiertos, ¿no? En el caso de los desiertos, recuerden ustedes que los desiertos son producto de la depositación eólica. Ya cada uno de estos tipos de relieve o geoformas van a tener un origen, ¿no es así? Puede ser fuerzas internas o puede ser fuerzas externas las que la van a ir configurando, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a responder, pues, a las primeras preguntas. Muy bien, aquí, a ver. En relación a los valles de la costa, identifique, dicen, ¿no?, los enunciados correctos. A ver, uno, son denominados conos deyectivos o abanicos fluviales, muchachos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es correcto? Miren, los valles de la costa. Correcto, profesor. Se forman producto de la sedimentación aluvio-fluvial. Claro, sedimentación, ¿qué cosa es? Depositación de material, ¿no? A lo largo de miles de años, ¿no? Los ríos han ido depositando material en su entorno que ha terminado configurando los valles, ¿no? Y claro, ¿no?, los materiales también procedentes, ¿no?, de los aluviones, procedentes de lo que vendría a ser, pues, ¿no?, los, digamos,
las lluvias intensas han terminado también generando depositación de material orgánico, ¿ya? Y son conocidos como valles transversales, también es correcto, ¿no es verdad? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería ¿cuál? La D, ¿no? Vamos con la segunda pregunta. A ver aquí. ¿Cuál es la respuesta, muchachos, a la segunda pregunta? Los leo. A ver, ¿qué dice la segunda pregunta? Acerca de las formaciones costeras como Olmos e Imperial, se puede afirmar que son. Profesora, ¿dónde está Olmos? Lambayeque. El Valle Imperial está en Cañete. Cañete está al sur de Lima, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí en la pregunta 2, chicos? A ver. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 2? A ver, muchachos. A ver, Mauro dice la 2 es la C, profesora. A ver, muy bien. La C. Muy bien, Alicia, muy bien, Mauro, ¿no? Dice, acerca de las formaciones costeras, como Olmos e Imperial, se puede afirmar que son. Bueno, si yo recuerdo, hace un rato, cuando hablamos de las pampas, te dije que Olmos es la pampa más extensa del Perú. Imperial, que está en Cañete, también es una pampa, ¿correcto? Ahora, ¿qué están haciendo hoy en día en ese lugar, profesora? Bueno, sabemos que las pampas son enormes extensiones de tierra en donde se ha ido depositando principalmente material de origen aluvial, ¿no es así? Que alguna vez les comenté habían sido pues valles, ¿no? que habían sido, ¿no? Sometidos pues a una serie, ¿no? de procesos de alteración como consecuencia pues de acción de erosión y depositación. Pero también te dije que como tienen restos orgánicos, ¿no? Entonces son potencialmente aprovechables para la agricultura. Entonces, tanto en Olmos como en el Imperial, ya se desarrolla la agricultura intensiva, ¿correcto? Por lo tanto, mi respuesta es correcta, ¿no? La C. ¿Por qué? Porque me dice que son pampas ricas en depósitos aluviales, ¿ya? Esa sería la característica de estos dos relieves que estamos viendo aquí en la pregunta 2, ¿ya? Muy bien, vamos con la 3. A ver, la 3, chicos, respuesta. Vamos a colocarlo por acá. ¿Qué dice la 3? Dice, la configuración del relieve costero ha implicado procesos geológicos diversos, tanto internos como externos. Claro, ¿no? Tanto por la geodinámica interna como por la geodinámica externa, ¿no? Aquellos relieves que por su origen han configurado zonas de reservas de combustibles fósiles, dice, corresponden a los, mientras aquellos donde predomina un proceso más externo de acción eólica son los. A ver, profesora, ya, fácil. ¿Sí o no, chicos? Dice, zonas de reserva de combustible. Ya sé, profesora, esos son los tablazos, que usted hace un rato nos dijo que en los tablazos hay depósito de combustible fósil, ¿sí o no? ¿No? De combustible orgánico. Muy bien, claro, correcto. Muy bien, Mauro, muy bien, Alicia. A ver, los chicos, los demás chicos también, los invito a que participen. No importa si se equivocan, ¿no? De repente, profesora, no leí bien. No hay problema, ¿ya? Porque aquí estamos para aprender todos, ¿no es verdad? Y si me equivoqué en algo, pues en el proceso del desarrollo de las preguntas nos vamos corrigiendo, ¿ya? Entonces tienen que participar, ¿no? Tienen que leer la pregunta, tienen que interpretar la pregunta para de esa manera, pues, hallar la respuesta correcta. Si no se puede, es cuestión de entrenamiento, muchachos, ¿no? Hay que practicar, practicar. Así como en el caso de las matemáticas tenemos que practicar con los ejercicios, en letras también tenemos que practicar. ¿De qué manera? Primero, ¿no? Nuestra comprensión de lectura tiene que estar al 100% bien, ¿no? Cada vez que leemos un texto tenemos que identificar pues, los puntos claves, ¿ya? Entonces, la primera parte, tablazos, ya, todos de acuerdo, ¿sí o no? A ver, la segunda dice, mientras aquellos donde predomina un proceso más externo. Cuando yo digo proceso más externo, me refiero a la geodinámica externa, ¿correcto? O sea, puede haber sido formado por acción de ríos, de vientos, de lluvias, ¿no? Que puede haber sido formado por acción de las aguas subterráneas o acción de lo que podrían ser, pues, también quizás los glaciares, ¿no? Etcétera. Me dice, proceso más externo de acción eólica. Cuando me dicen eólica, ¿a qué se refiere? Chicos, ¿qué cosa sería acción eólica? ¿Mm? Si acción fluvial hace referencia a los ríos, acción pluvial a las lluvias, acción kárstica a las aguas subterráneas,
¿no? Acción eólica, ¿a qué hará referencia? A ver, chicos. Eolos, ¿qué cosa es? ¿Mm? Según la mitología griega, Eolos es el nombre del dios de los vientos, ¿sí? Entonces, cuando me dicen eólica, se refiere a los vientos. Entonces, ¿cuál de las geoformas ha sido producto de la acción de los vientos? A ver, yo aquí tengo entre dos alternativas. Algunos dicen la A y otros dicen la D. Profesora, ¿cuál es la respuesta? A ver, en la A está tablazos, que es correcto, ¿no? Acompañado de desiertos. ¿Los desiertos son producto de la acción de los vientos? Claro, producto de la depositación eólica, o sea, el material transportado por los vientos, ¿no? Las partículas de roca depositadas por los vientos, como sales y otras cosas más, han ido depositándose formando los desiertos. Profesora, ¿por qué no puede ser la D? Porque las depresiones no son producto de la acción de los vientos. Las depresiones, al igual que los tablazos, tienen que ver con la pirogénesis, ¿ya? Con el ascenso y descenso del relieve, ¿correcto? Producto de fuerzas internas. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta 3, un ratito, ¿ya? A la pregunta 3, por acá está, vendría a ser la A, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí me parece todo de acuerdo, ¿no? Todo claro. Vamos con la cuarta pregunta, ¿ya? A ver, dice, el paisaje de la sierra peruana se caracteriza por la existencia de una gran variedad de relieves. Por ello, identifique los relieves que se encuentren en la región altoandina. Mira, dice en la región altoandina, o sea, en las partes más altas. ¿No es verdad? Bien, a ver, ¿qué tenemos? Cañones fluviales y filos, terrazas fluviales y pongos, valles interandinos y abras, mesetas y altos. ¿Cuál es la respuesta, profesora? Bueno, para poder dar respuesta a esta pregunta, muchachos, vamos a repasar el tema de relieve andino. ¿Ya? Ya hablamos sobre el relieve de la costa, ¿no es verdad? Ahora vamos a hacer referencia a lo que vendría a ser el relieve andino, ¿correcto? A ver, ¿qué dice respecto al relieve andino? Bueno, sabemos que es la segunda región más extensa del Perú, ¿no es verdad? Si la costa representa el 11% aproximadamente, la región andina va a representar aproximadamente el 30% de la superficie territorial de nuestro país, ¿correcto? La segunda región más extensa, ¿correcto? Ahora, ¿de dónde a dónde abarca la región andina? Bueno, desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta el punto más alto, que vendría a ser el Nevado Huascarán, que tiene una altitud de 6.768 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? O sea, desde los 500 metros de altura hasta los 6.768 metros, ya estamos hablando de relieve andino. Profesora, pero 500 metros está casi cerca, ¿no? A la costa, claro, ¿no? Esa zona, pues, según la clasificación de Javier Pulgar Vidal, vendría a ser la famosa yunga, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de la yunga? Por ejemplo, Chosica está en zona de yunga, ¿no es verdad? Huánuco también es zona de yunga, ¿no? Etcétera. Pero el caso, muchachos, es que ya aquí nosotros vamos a encontrar un relieve variado, un relieve que se va a caracterizar por la imponente presencia de la cordillera de los Andes, ¿correcto? Y justamente la presencia de esta cordillera genera la gran diversidad de climas que puedan encontrarse en la región andina, ¿correcto? Y dentro de esta región andina vamos a encontrar, además de cordilleras, vamos a encontrar, como leemos por aquí, miren, valles interandinos, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a encontrar cañones, vamos a encontrar mesetas, vamos a encontrar pasos o abras, vamos a encontrar también volcanes. ¿No es verdad? Vamos a referirnos a los principales tipos de relieves del área andina, ¿ya? Empezamos obviamente con la cordillera de los Andes. Es importante hacer referencia a la cordillera de los Andes, ¿por qué? Porque estamos hablando de el sistema cordillerano más extenso del planeta. Profesora, ¿y lo tenemos aquí en el Perú? Bueno, recordemos que la cordillera de los Andes no solo se extiende por el Perú, sino se extiende por otros territorios más de Sudamérica, en su parte occidental. Por ejemplo, si vamos de sur a norte, diríamos pues se extiende por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿ya? De los 12 países que hay en Sudamérica, ¿ya? 7 de ellos
se caracterizan porque su territorio es atravesado por la Gran Cordillera de los Andes. ¿Correcto? Otra característica importante es que la Cordillera de los Andes, ¿ya? Es conocida como la cordillera tropical más alta del planeta. ¿Por qué, profesora, la cordillera tropical? Porque si nosotros recordamos el tema de climas, ¿no? A nivel mundial, o zonas climáticas, vamos a ver pues que eh, entre lo que es la línea ecuatorial y los trópicos, tanto Cáncer como Capricornio, o sea, entre estas zonas vamos a encontrar a una región climática llamada región climática tropical, tórrida, que es la zona de mayor temperatura que vamos a tener en el planeta, ¿ya? Y que por ende en ella predominan los grandes bosques, ¿no? Como por ejemplo el bosque amazónico. ¿Sí o no? Ahí predomina la gran vegetación debido a las lluvias intensas que caen en ese sector. Miren, teniendo en cuenta esto, deberíamos señalar pues que en nuestro país, ¿no? El Perú, que está ubicado en zona tórrida tropical del planeta, el Perú debería tener vegetación en todo su territorio, ¿no? Abundante, al igual que también debería haber precipitaciones fuertes en todo su territorio. Pero eso no pasa. Es más, en el Perú tenemos nevados. ¿Por qué, profesor? Porque la cordillera se extiende por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en sus cúspides, en sus partes más altas, desde los 4.800, 5.000 para arriba, estamos viendo pues que nuestras montañas están cubiertas de hielo. ¿Ya? Entonces, por eso se conoce como la cordillera tropical más alta del mundo. Pero también, por estar en zona tropical, esta cordillera ha sido la más afectada por el problema del cambio climático. El Perú, en los últimos 40 años, ha perdido cerca del 40% de sus glaciares, chicos. O sea, casi la mitad. Y eso es un tema muy preocupante porque nos estamos quedando sin reserva de agua para el futuro, ¿no? Lamentablemente, el cambio climático ha afectado fuertemente. Dice que el Perú está en el grupo de los 3 países más afectados por el cambio climático. ¿Ya? Pero bueno, vamos a referirnos respecto de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, es la cordillera más alta del mundo, es la cordillera tropical más alta del planeta, ¿no? Más larga, perdón, no es más alta, la más larga del mundo. La más alta sería, pues, el Everest, ¿es verdad? Que se encuentra en la región asiática, ¿no? Pero aquí tenemos a la cordillera más larga del planeta, la cordillera tropical más alta del mundo, y también debemos decir que en el caso de nuestro territorio, la cordillera de los Andes es responsable de la gran diversidad climática que tiene el Perú. ¿Es así? Barrera frente a lo que serían los vientos alisios, impide el paso de los vientos alisios que están cargados de humedad hacia la costa, ¿no? Por eso es que en la costa tampoco llueve, pues, ¿no? Pero si lo hablamos ya más en su forma estructural, vamos a decir que la cordillera de los Andes está dividida en 3 grandes sectores en nuestro país, ¿no? Tenemos aquí, miren, a los Andes meridionales o del sur, que vendría a ser este, ¿no? Que vamos a colocar, ¿ya? Estos serían los Andes meridionales o los Andes del sur, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está. Ah, que estaría abarcando territorios correspondientes a departamentos como Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, por ejemplo, ¿no? La zona de Cusco también en parte, ¿ya? Esto serían los Andes del Sur. Aquí, en medio de los Andes del Sur, se levanta una meseta. ¿Quién me dice qué meseta está acá, chicos? A ver, ¿no? ¿Qué meseta se levanta? Eso fue una pregunta de examen. ¿Qué meseta se levanta en medio de lo que serían los Andes del Sur? Aquí vamos a tener a la gran y famosa, a ver, por aquí ya dieron su respuesta. Muy bien, Farid, a la meseta, a la gran meseta del Collao. ¿No es verdad? Ahí está. Por aquí estaría la meseta del Collao, ¿correcto? Donde se levanta la imponente ciudad de Puno, ¿no es verdad? Muy bien. También tenemos aquí una característica particular, ¿ya? En estos sectores, aquí está la cadena occidental y por aquí está la cadena oriental, ¿correcto, chicos? En estas 2 cadenas que estamos mencionando, perdón, muchachos, ¿ya? A ver, por aquí. No te preocupes, Kiara, no te preocupes, hija, ¿ya?
Miren, entre estas dos cadenas, si bien es cierto encontramos a la meseta del Collao, también debemos saber que es aquí, ya en estas cadenas, en donde se originan los ríos que forman parte de la vertiente del Titicaca. Profesora, ¿aquí está el lago? Claro, el lago estaría en este sector, ¿no es verdad? En esta área de acá, compartido entre lo que sería Perú y Bolivia. ¿No es así? También aquí vamos a encontrar una cordillera llamada la cordillera volcánica, en donde se concentra la mayor cantidad de volcanes que forman parte de nuestro territorio. ¿Ya? ¿Qué más vemos aquí? Tenemos una segunda zona o un segundo sector, mire, que sería el sector, vamos a colocar aquí, de los Andes del centro, ¿no? Por aquí vamos a colocar. Este sería el sector de los Andes centrales o Andes del centro. ¿Ya? Ahí está. Los Andes del centro. ¿Correcto? ¿Qué caracteriza a este sector de los Andes del centro? Bueno, en esta zona nosotros vamos a encontrar tres cadenas montañosas, ¿ya? Tenemos por aquí a la cadena occidental, que es la que mira al mar, a la cadena central y a la cadena oriental. Noten ustedes que en el caso de la cadena central y oriental, estas están como cortadas, ¿no? En algunas partes. Bueno, sucede que estas zonas que tú ves pues, que están entrecortadas, no sería otra cosa más que los pongos, ¿ya? Los pongos son aberturas que han sido formados por los ríos al atravesar una cordillera, una cadena montañosa, ¿correcto? Y estos pongos son importantes porque tienen gran potencial hidroenergético, como por ejemplo vendría a ser el pongo del Mantaro, que se encuentra por acá, ¿ya? En este lugar, en donde vamos a hallar a la central hidroeléctrica más grande del Perú. ¿Cómo se llama esa central? ¿Cuál es la central hidroeléctrica más grande del Perú hasta el momento, muchachos? ¿Recuerdan? La central hidroeléctrica más grande del Perú. ¿En qué departamento se ubica? Cultura general, muchachos. A ver, recordemos. A ver, profesora, la central hidroeléctrica más grande del Perú se ha levantado en el recorrido del río Mantaro. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué departamento? Huancavelica, no te olvides. ¿Cómo se llama, profesora, esa central hidroeléctrica? Santiago Antúnez de Mayolo. ¿Ya? No se olvide, Santiago Antúnez de Mayolo es la central hidroeléctrica hasta el momento más grande del Perú. ¿Por qué les digo hasta el momento? Porque se tiene proyectado construir una central hidroeléctrica mucho más potente, pero en la zona de la selva, en el recorrido del río Marañón, ¿no? Pero no se ha concretado porque la población del lugar es reacia, ¿no? La población de la zona no quiere que se construyan proyectos que al final van a terminar contaminando sus áreas, afectando sus suelos, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos un sector que vendría a ser este de acá, ¿no? Que correspondería al sector de los Andes del norte, ¿no? O también llamado, pues, los Andes septentrionales, ¿no es verdad? Sabes que septentrional es sinónimo de norte, ¿no? Vamos a colocar aquí los Andes del norte. Es aquí, en el sector de los Andes del norte, muchachos, en donde vamos a encontrar al punto más alto del Perú, ¿ya? No te olvides. Si a ti te preguntan dónde está ubicado el punto más alto del Perú, tú dices en el sector de los Andes del norte. Específicamente, ¿dónde? Acá, mira, en este sector, que voy a colocar aquí entre esta línea roja. ¿Es esto, profesora? La Cordillera Blanca. ¿Ya? La Cordillera Blanca. Ahí está el Parque Nacional de Huascarán. Y justamente el punto más alto, pues como ya sabemos, es el Huascarán, ¿no? El Nevado Huascarán, que supera los 6.000, llega casi a los 7.000 metros de altura. ¿No es así? Entonces, aquí tenemos al punto de mayor altitud. También los Andes del norte, como ustedes ven, tienen tres cadenas, ¿no? Esta sería la cadena occidental que mira al mar, la cadena central que mira, bueno, ¿no? Está en la parte media, y la cadena oriental que está en dirección a la selva, ¿correcto? Profesora, y estos tres sectores están unidos, ¿por qué? Bueno, aquí, ya en estas partecitas que estoy ya pintando, aquí en esta parte, ¿ya? Y en esta otra parte de aquí, ya aquí, en este sector, vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de nudos, ¿ya? Los nudos principales serían el nudo de Pasco, que es este de aquí, ¿ya? Vamos a colocar por aquí A, y el nudo de Vilcanota, que es este de aquí, ¿ya? Con la letra B que estamos colocando. El nudo de Pasco conecta a los Andes del norte con los Andes del centro y el nudo de Vilcanota a los Andes del centro con los Andes del sur. ¿Ya? También tenemos dos nudos
secundarios, que serían los que se van a encontrar acá. Uno está acá, que vendría a ser el de Tuco, y otro hacia el norte, que vendría a ser el de Pelagatos o Mollepata, que están vinculadas con la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Si esta es la Cordillera Blanca donde está el Huascarán, la que está mirando al frente sería la Cordillera Negra. Pregunta, ¿qué valle encontramos entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra? A ver, cultura general. ¿Qué valle ubicamos entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra? Profesor, hay un valle en medio, claro. Empieza con Callejón, así se llama. A ver, ¿quién completa? ¿Cómo se llama el valle que se encuentra entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, chicos? Empieza con Callejón. Callejón de, a ver, Guaylas. Muy bien, Farid, excelente. Muy bien, Alicia. Es el Callejón de Guaylas, ¿correcto? Entonces, si me preguntan a mí, ¿no? ¿Qué valle se encuentra entre la Cordillera Blanca y Negra? Callejón de Guaylas. ¿Ya? Departamento, chicos, a ver. Departamento, ¿qué departamento sería? ¿Mm? ¿El Callejón de Guaylas en qué departamento está ubicado, muchachos? ¿Lima? ¿Ancash? ¿La Libertad? ¿Dónde se encuentra? En el departamento de Ancash. Excelente, Alicia. Muy bien. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar. Muy bien, entonces tenemos por aquí al primer relieve destacable de la región andina, ¿no? Vamos con otro relieve. A ver, tenemos aquí a los valles interandinos. Mira, dice valles interandinos. ¿Cómo se llaman los valles de la costa? Valles costeros, valles transversales, conos deyectivos o abanicos fluviales, ¿sí? Así se le conoce a los valles de la costa. En el caso de la sierra, se llaman valles interandinos. ¿Por qué, profesora? Porque se han formado entre los Andes, entre las montañas, ¿no? Y aquí nosotros, por ejemplo, en esta hermosa fotografía que está en la parte baja, ¿no? Podemos darnos cuenta, ¿no? De eso. Miren, miren a esta chica turista, ¿no? Viendo el hermoso Valle del Colca. Hermoso, de verdad, donde tú viajas al Perú es impresionante toda su geografía, ¿no? Y por aquí, miren, este valle, esta parte baja, está rodeada, miren, ¿de qué? ¿No? De nuestra cordillera, ¿no? Entonces, los valles interaninos se van a caracterizar porque son relieves que se encuentran entre las cordilleras, ¿correcto? Y se van a caracterizar a su vez también, ¿por qué? Porque vamos a encontrar que sus suelos son muy fértiles, ¿ya? Estos valles han sido producto de tanto erosión como depositación de material aluvial y fluvial. A lo largo, ¿no?, de miles de años han ido depositando materiales orgánicos, ¿no? Es decir, restos de plantas y animales que han terminado convirtiendo a ese suelo en un suelo fértil, en donde se desarrolla la agricultura, pero también en donde se concentra gran parte de la población andina, ¿no? Si a mí me preguntan cuál es la región más poblada del Perú, yo digo la costa. Pero si me preguntan, ¿no?, ¿en qué sector de la sierra se concentra la mayor cantidad de habitantes? Digo de la sierra. ¿En qué sector de la sierra se encuentra la mayor cantidad de habitantes? Yo digo en los valles interandinos. ¿Por qué, profesora? Porque la población de la sierra se dedica a lo que es, pues, la agricultura, la ganadería, ¿sí o no? Entonces, para poder practicar estas actividades, tiene que ubicarse en los valles interandinos, ¿correcto? Pero en la gran mayoría de casos ocurre que los valles interandinos, chicos, son suelos que tienen, si bien es cierto, abundantes restos orgánicos. Estos suelos han sido aprovechados para desarrollar la agricultura, pero la agricultura que se practica es del tipo extensiva. ¿Qué quiere decir extensiva? Que carece de riego permanente, que carece de inversión, que carece también de tecnología y por ende la producción que se desarrolla ahí es limitada. Aún así, es esa producción agrícola la que abastece la demanda de las principales ciudades de nuestro país, como por ejemplo Lima. Lima es la capital del Perú, ¿no? Lima es, por muy lejos, la ciudad de mayor desarrollo, ¿no? Ya se han dado cuenta que vivo cerca a las rieles del tren, ¿no? Por ese ruido, ¿ya?
Pero, ¿qué sucede, muchachos? Vamos a dejar que pase un ratito, ¿ya, chicos? Bien, a ver, entonces estamos hablando respecto de lo que eran los valles interandinos, y decía pues que estos abastecen a las principales ciudades que tenemos en nuestro país, ¿no? Como es el caso de Lima, ¿no? Lima de lejos es considerada la ciudad de mayor desarrollo que hay en el país, pero Lima es una ciudad dependiente, no lo olvidemos. Lima depende de lo que produce el resto del país, principalmente la región andina. Nosotros, por ejemplo, que habitamos en la capital del Perú, pues consumimos altamente, ¿no? En grandes cantidades, pues alimentos agrícolas, ¿no? Como el caso de tubérculos, ¿no? Al igual que ellos, semillas, granos, raíces, ¿no? También consumimos lo que vendrían a ser pues cereales, ¿no? Y gran parte de estos alimentos que yo estoy comentando provienen de la región andina, ¿correcto? Por eso es importante el no solo cuidar, sino apoyar, ¿no es verdad?, al hermano agricultor, sobre todo de la región andina, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son esos valles? Bueno, tenemos valles en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí tenemos los valles de Ayabaca y Huancabamba y Piura. Ahora tú dirás, profesora, pero usted no nos dijo que Piura es costa. Bueno, Piura tiene parte de su relieve formando parte de la costa y también tiene parte de su relieve configurado en la región andina, o sea, de mayor altura. Como lo es en el caso de Lima. Lima también igual. Lima tiene costa, pero Lima también tiene parte sierra. Lima tiene parte sierra, profesora, claro. Por ejemplo, tú te vas a Canta, Canta no es costa, es sierra, ¿no? Tú te vas a Ollón, a Guarochirí, ¿no? A Matucana, te vas a San Mateo, San Marcos. Estoy hablando de zonas ubicadas en el departamento de Lima, pero en la parte sierra. De verdad, no es parte costa. ¿Ya? Entonces, Piura, en su área andina, tiene valles como el Valle de Ayabaca y el Valle de Huancabamba. Cajamarca, por supuesto, sí es una región andina, amazónica, por cierto, pero en el área andina tenemos a valles como el Valle de Cajabamba, el Valle de Cutervo, el Valle de Chota, el Valle pues, de Contumazá, que forman parte de ese departamento. ¿Ya? En el caso del Departamento de la Libertad, pues el Valle de Otusco, por ejemplo, Santiago de Chuco, donde nació el gran César Vallejo, también corresponde al área andina del Departamento de la Libertad. ¿Ya? En Ancash tenemos al Valle del Santa, ¿no? Al Valle de Siguas, Callejón de Guaylas, que hace un rato te pregunté, ¿no es verdad? En Junín tenemos al Valle de Tarma, el Valle de Mantaro. El Valle del Mantaro es el valle más extenso que vamos a encontrar en la región andina, ¿ya? Y es el Valle del Mantaro el que produce buena parte de los alimentos que se desplazan hacia nuestra capital, ¿ya? Por eso es muy importante hablar del Valle del Mantaro. También tenemos en Lima el Valle de Yauyos, el Valle de Cajatambo, ¿no? Guarochirí, como hace un rato te dije, entre otros, ¿no? Igual en Huánuco, Ayacucho, por ejemplo en Ayacucho, Huarpa, Coracora, Huanta, ¿no? En Huancavelica, Lircay, etc. ¿Ya? Ahí tenemos a los principales valles interandinos de nuestro país, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo más de relieve vamos a encontrar en la región andina? Además de valles interandinos, vamos a encontrar a las famosas altiplanicies, también conocidas como mesetas, ¿no? O llanuras intramontanas, ¿ya? ¿Qué son las mesetas? Las mesetas van a ser eh, llanuras que se encuentran por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? O sea, son zonas planas por encima de los 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y por ende el tipo de clima que tienen es un clima obviamente frío, ¿no? Pero en donde crece pasto natural, como ustedes están viendo aquí en las imágenes, ¿no? Pastos como, por ejemplo, el lichu, ¿no es verdad? Crece en ese lugar en forma abundante. Y por ello es que aquí se puede desarrollar la práctica de la ganadería, la práctica del pastoreo. Por ejemplo, la crianza de ganado ovino, ¿no? En el caso de ovejas. La crianza de auquénidos destaca en estas mesetas, ¿ya? Por eso es muy importante hablar respecto de ellas, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué la formó? Sería tu pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que formó a las mesetas? Bueno, una de las causas principales de la formación de estas mesetas tiene que ver con el tectonismo,
¿ya? Tectonismo, diastrofismo que vimos la semana pasada, ¿no? Que son fuerzas horizontales, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Que van a provocar o plegamiento de relieve o fallamiento. En este caso, las altiplanicies o mesetas han sido producto de fallamiento del relieve, cosa que también lo habíamos explicado en una clase anterior, ¿ya? Ahora bien, sucede que dentro de lo que es la región andina, vamos a encontrar a mesetas, como la meseta de Cutervo, que está en Cajamarca, la meseta de Bombón, que se encuentra en el departamento de Junín, la meseta de Castrovirreina, que está en el departamento de Huancavelica, Pampa Galeras en Ayacucho, al igual que Lucanas, Parinacochas, La Quinoa, son mesetas en el departamento de Ayacucho, ¿ya? Y al igual que ello tenemos también la meseta de Andahuaylas en Apurímac, Arrieros en Arequipa, Chumbivilcas en Cusco. Yo no sé si ustedes en estos últimos meses han estado hablando o han oído, ¿no? Hablar respecto de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, un miembro del Congreso de la República que en la primera etapa de este gobierno pues asumió la presidencia del Consejo de Ministros, viene de la región de Chumbivilcas, en Cusco, ¿no? ¿Saben a quién me refiero, no? ¿No? Y otro personaje también muy polémico, que es hoy en día quien dirige el gobierno de nuestro país, viene pues, ¿no? De lo que sería el Valle de Chota, ¿no? Que está en el departamento de Cajamarca, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, hoy en día dentro del escenario político que tenemos, pues hay personajes que ya no solamente corresponden a la capital, sino que son la voz, ¿no es así?, de el interior del país. ¿Ya? Ahí tenemos, miren, las mesetas que estamos hablando. Y la meseta del Collao, por si acaso, que es pues la más extensa, ¿no? Que vamos a encontrar en el Perú, ¿no? También esta meseta del Collao es importante porque en ella se concentra pues una población numerosa que conforma a ciudades como Puno, Juliaca, entre otras más. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos a las mesetas. Entonces, en conclusión, ¿por qué son importantes las mesetas, profesora? Porque debido a la abundancia de pastizales, en ellas se practica la ganadería, se practica el pastoreo. ¿Ya? Algunas de estas mesetas son consideradas como áreas naturales protegidas, como es el caso de Pampa Galeras, en donde se protegen las vicuñas de la caza furtiva. La meseta del Collao es una reserva nacional, por ejemplo, ¿no? Conjuntamente con el lago Titicaca, ¿ya? Por eso es muy importante mencionar, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces, hemos hablado de la cordillera, los valles interandinos, las mesetas y el otro relieve que también vamos a mencionar en esta práctica de repaso serían los pasos o abras. Profesora, ¿qué son los pasos o abras? Aberturas que vamos a encontrar entre montañas, ¿no? Que se han formado como consecuencia de la erosión glaciar. Miren chicos, hemos ido hablando de los relieves y de qué lo ha formado, ¿no? Si yo digo valles interandinos, bueno, los valles interandinos son zonas de depositación aluvial fluvial, ¿no es así? Si hablo de las mesetas formadas, pues, ¿por qué dijimos? Por tectonismo, ¿no? Si hablamos de los pasos o abras, decimos que se han formado por erosión glacial. ¿Ya? ¿Qué es lo que han hecho los glaciares? Bueno, a lo largo, ¿no?, de miles de años han ido derritiéndose, ¿no? Se han ido desprendiendo parte de estos glaciares, han ido, ¿no?, desplazándose cuesta abajo, pero arrancando todo lo que encontraban a su paso. Entonces llegaban a las partes más bajas y la iban erosionando, como si fuese una lima, ¿no? Poco a poco han ido limando, 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 hasta convertir el área que está entre las montañas en una zona baja, muy baja, ¿no? Claro, muy baja en comparación a las altas montañas, ¿no? Que el hombre ha aprovechado para por ahí extender sus vías de comunicación, es decir, construir carreteras, ¿correcto? Como por ejemplo, en este caso vendría a ser el paso o abra de Anticona. Ya, fíjense ustedes a la altura que se encuentra. Miren, ¿qué dice aquí? Está a 4.818 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, este paso o abra de Anticona, que es un paso obligatorio cuando nosotros nos trasladamos de Lima a Huancayo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha viajado a Huancayo por tierra? A ver si me comenta, ¿no? Cuando vamos hacia la zona de la Sierra Central, tenemos sí o sí que atravesar este paso o abra, ¿no? Y al atravesarlo, al llegar a casi 5.000 metros, por supuesto, pues la temperatura es baja en ese lugar. Y si tú estás, ¿no?, en tu movilidad particular o en el bus, ¿no?,
atravesando por esta zona de madrugada, pues obviamente ahí se percibe una temperatura mucho más baja todavía, ¿no? Tenemos también al paso de Porcuya, que se va a encontrar en el departamento de Piura, el paso de Gavilán en el departamento de Cajamarca, ¿no? El paso de Conococha en el departamento de Ancash, ¿no? La Viuda en el departamento de Lima, tenemos un paso en el departamento de Lima, Ticlo en Ticona, que hace un rato te dije que se encuentra pues en la salida de Lima hacia lo que sería el departamento de Junín, ¿no? Porque Huancayo está en Junín. ¿Ya? Tenemos también otros pasos, ¿no? Como Apacheta, que se encuentra en Ayacucho, Crucero Alto, que se encuentra entre Arequipa y Puno, La Raya, que se encuentra entre Cajamarca y Puno, perdón, entre Cusco y Puno. Profesora, y estos pasos que usted está mencionando, por todos ellos se han extendido vías de comunicación. Sí, se han levantado carreteras que han terminado conectando a estos departamentos que estamos comentando por aquí. ¿Ya? Hay uno de ustedes que ha abierto su micro, por favor, si lo puede apagar. Muy bien, y por último, ya para cerrar el tema de relieve de la región andina, miren, vamos a leer lo siguiente, ¿no? Los cañones. ¿Qué son los cañones? A ver, recordemos a los cañones más destacables del Perú. El Pato, el cañón del Infiernillo, Cotahuasi, el cañón del Colca, por ejemplo. Pero, a ver, pregunta, chicos. Pregunta. A ver, Yamilet Mercado, tu micro está prendido. ¿Lo puedes apagar, hija, por favor? ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿Cómo se formaron los cañones? A ver, chicos, si les preguntan eso, ¿no? ¿Qué fuerzas formaron a los cañones? ¿Qué responderías? A ver, tú dirías, ¿se formó por geodinámica interna o por geodinámica externa? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Los cañones se formaron por geodinámica interna o externa? A ver, vamos viendo por acá. Externa, muy bien, Farid. Excelente. Por geodinámica externa. Perfecto. Pero ¿qué agente lo formó? ¿Lo formaron los glaciares? ¿Lo formaron los vientos? ¿Lo formaron los ríos? ¿Qué agente habría de formar a los cañones? A ver. Muy bien, excelente, Farid. Erosión fluvial, que quiere decir que los ríos, ¿no es verdad?, han ido desgastando, ¿no?, a su cauce, en este caso, y han terminado formando los cañones. Los cañones son profundas paredes verticales, ¿no?, que han formado los ríos sobre su propio cauce, ¿no? Es decir, los ríos han ido avanzando, avanzando, ¿no? Y con el paso del tiempo han ido desgastando el relieve hasta formar cañones que inclusive a algunos de ellos, como el caso del Cotahuasi, alcanzan una profundidad de 3 kilómetros. Es el cañón más profundo que hay en el Perú y todo el mundo, se dice. Imagínense, 3 kilómetros de profundidad. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra ese cañón? En el departamento de Arequipa. Profesora, ¿y qué utilidad tienen los cañones? Bueno, primero recordemos que los cañones se forman en las zonas altas del recorrido del río, o sea, en el curso alto. ¿Ya? Curso alto, medio también puede ser. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? ¿No? Que como ellos están avanzando por un relieve alto y accidentado, entonces los ríos se van a mover, se van a desplazar con fuerza, con violencia, formando a los cañones, como ustedes están viendo acá en esta imagen, ¿no? Pero sucede, muchachos, que la fuerza de los ríos, ahí, ¿no?, en el recorrido de los cañones, ha sido aprovechado para poder generar energía hidroeléctrica. Es decir, en estos cañones se ha llevado a cabo la formación o la construcción de centrales hidroeléctricas, como por ejemplo, ¿cuál? La central hidroeléctrica de Guayanca, que se ha levantado aprovechando la fuerza hídrica en el cañón del Pato. ¿Qué río, profesora, se ha aprovechado? El río Santa es el que forma el cañón del Pato. El río Rímac forma el cañón del Infiernillo, que está saliendo, ¿no?, del Lima. Ocoña, el río Ocoña forma el cañón de Cotahuasi y el río Colca, por supuesto, forma al famosísimo, el más famoso cañón del Perú, que es el cañón del Colca, ¿no?, que hasta antes de la pandemia recibía pues a mayor número de visitantes, ¿no?, tanto nacionales como extranjeros. Incluso ustedes recordarán que hace algunos años atrás ocurrió un incidente muy lamentable y también pues muy cuestionable en ese lugar, ¿no? Un joven estudiante universitario perdió la vida, ¿no?, en ese lugar, en el cañón del Colca. Y meses más tarde su cuerpo fue hallado
Habían estado buscando y nunca lo habían encontrado. Unos 3, 4 meses después lo encontraron intacto, congelado, estamos hablando de zona de altura. Bueno, ¿no? Es una situación muy lamentable, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan, ustedes estaban más chiquitos en esa época, ¿no? Ahí está, de repente algunos sí lo veo. Sí, Alicia, sí. Un caso muy sonado en el Perú, muy triste, ¿eh? Muy, muy lamentable, de verdad. Por eso, chicos, sí, así es, ¿no? Sí lo es. Sí, ¿no? Sí, pues sí, ocurrió una situación muy extraña, ¿no? En donde hasta ahora que yo sepa no hay culpables, no hay responsables al respecto, ¿no? Quedó como que fue un accidente y punto, ¿no? Pero eso nos enseña algo, muchachos, ¿no? Número uno, que a donde vayamos siempre tenemos que llevar con nosotros, pues, un mapa de la zona. A través del sistema satelital, el GPS, pues nosotros podemos ubicarnos muy bien. Así que un buen celular nos ayudaría mucho, ¿no? Porque los mapas físicos casi ya no se utilizan, ¿no? Pero también con quién vamos, pues, chicos, sobre todo las chicas, ¿ya? A cuidar mucho nuestras amistades, ¿no? Como yo le digo a mi hijita, es pequeñita, pero igualito le digo, ¿no? Tiene que aprender a seleccionar a sus amistades. Los buenos, buenos amigos te van a cuidar siempre, amigos y amigas, ¿no? El resto, ¿no? Cuya intención es otra, pues mejor mantenerlos a raya, ¿no? Muy bien, veamos por aquí. Entonces, allá, nos faltaba una preguntita, ¿no? Vamos a retroceder un poquito para responder la pregunta faltante, ¿no? De hace un ratito que estamos viendo por acá. ¿Ya? A ver, ¿dónde está, profesora? La pregunta, la pregunta que faltaba. Está acá, a un ratito, ¿ya? Mm, ya, ahí está. La pregunta 4. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la 4? Ahora sí. Dice, el paisaje de la sierra peruana se caracteriza por la existencia de una gran variedad de relieves. Por ello, identifique los relieves que se encuentran en región alto andina, en la región, ¿no? Alto andina. A ver, la 4 dice la B. A ver, ¿qué más? ¿Quién da otra respuesta o todos de acuerdo con esa respuesta? La respuesta de Mauro es la B. A ver, primero, la A dice cañones, sí puede ser, ¿no? Filos, no, porque los filos pertenecen a la selva, descartado. ¿Ya? La C dice terrazas fluviales y pongos. Bueno, esto corresponde a la región de la selva. ¿Ya? Pongos básicamente selva. Mesetas, sí, altos, selva. Por lo tanto, la respuesta correcta, como muy bien lo dice, ¿no? Mauro, Alicia, Gilarine, ¿verdad? ¿Quién más ha puesto aquí su respuesta? Muy bien, ahí está, ¿no? La respuesta correcta es la B de bebé, ¿no? Muy bien, chicos, ¿ya? Respuesta la B. Y por aquí les tengo otras preguntas, ¿ya? Que les voy a pedir a ustedes que lo revisen y le den respuesta y me manden sus respuestas a través del chat, ¿no? Pero eso ahora me equivoco, no importa. Lee y responde a la pregunta. Ya acá, aquí está. Hasta aquí. Muy bien. ¿Ya? Les voy a dar 2 minutos suficientes, creo yo, para que puedan contestar a estas dos preguntas. ¿Correcto?
Muy bien, chicos. A ver, creo que ya tiempo suficiente, ¿no? Para poder, para poder responder a las preguntas. ¿Ya? A ver, muy bien. Muy bien, me dice la 5, la C, la 6, la A. Muy bien, Mels. A ver, vamos viendo. A ver, ¿qué dicen los demás, chicos? Su respuesta. Voy a dejar abierto aquí el chat para poder leerlos. Muy bien, a ver, Mauro dice 5 la D. Muy bien. A ver, vamos a desarrollar la 5. Ya dice, debido a las características geográficas del país, una provincia de la región Huancavelica, ¿no? Dice, la región Huancavelica, tiene una gran concentración de un recurso natural, como los pastizales. Ichu. Muy bien, a ver, aquí están dando sus respuestas. Alicia dice 5C, 6A, muy bien. Lo cual el poblador del lugar lo aprovecha para dedicarse al pastoreo. A ver, hasta aquí, chicos, si me dicen que en esa región hay una alta concentración de pastizales naturales como el lichu, pregunta a qué tipo de relieve se refiere. A ver, ¿en qué, no? ¿Qué tipo de relieve de la sierra, de la región andina, destaca por la abundancia de pastizales? Muy bien, mesetas, ¿no es verdad? Las mesetas, correcto, hace un rato, muy bien Alicia, estábamos comentando hace un rato, ¿no? Entonces, la respuesta tendría que ir ahí por meseta, ¿no? Profesora, pero todos dicen meseta, está correcto, ¿no? Pero luego dice departamento de Huancavelica, ¿ya? Entonces por ahí también tengo que descartar. Dice, al respecto, ¿ya? Del relieve ubicado en esta región, ¿cómo se denomina? Ya, a ver, la A dice meseta de Bombón. Bombón no puede ser porque Bombón está en Junín, no está en Huancavelica. Parinacochas, ¿en qué departamento está Parinacochas? La meseta de Parinacochas. Ayacucho, tampoco puede ser, ¿ya? Chumbivilcas, ¿dónde te dije que estaba la meseta de Chumbivilcas? A ver si recuerdan, tienen buena memoria, ¿no? Le dije incluso que una autoridad, ¿no? Proviene de este lugar. Chumbivilcas está en Cusco, no se olvide, ¿ya? Chumbivilcas está en Cusco. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 5 es la D, ¿ya? La meseta de Castro Virreina se encuentra en el departamento de Huancavelica, ¿ya? Entonces, la D es la respuesta correcta. Muy bien, la 6. A ver, ¿qué dice la 6? Vamos leyendo la 6. Muy bien, la 6, la A, dice. Muy bien. A ver, Mau, vamos a ver si es correcto. Dice, las mesetas en el país tienen una gran vegetación, ¿no? Dice, una vegetación característica, dice, una vegetación característica que sirven de base para la práctica, ¿ya? La cual es predominante en esta zona. Ya, esto es fácil, ¿no? Muy bien, ¿no? La, la vegetación característica son los pastizales, ¿no es verdad? Podría ser el lichu, las gramíneas también, principalmente el lichu, ¿ya? Y esto sirve para la práctica de la ganadería, no la agricultura. En las mesetas, profesora, hay agricultura, sí, pero es una agricultura de altura. Es una agricultura que está adaptada a las características climáticas de la zona. Por ejemplo, en las zonas de altura, en estas mesetas, se puede cultivar quinoa, oca, mashua, pero para poder cultivar tarwi también, pero para poder cultivar estos productos que yo te estoy mencionando, se utilizan pues técnicas, inclusive algunas ancestrales, ¿no? Como por ejemplo, vendrían a ser los guaruguaros, ¿no? Que consistía pues ¿no? En abrir una especie, ¿no? De pozo, un pocillo, en un lado, para que se deposite el agua de lluvias, ¿no? Y en la otra parte de arriba, pues, se elevada, ¿no? O sea, ahí colocar el material extraído de la otra zona. Y en estas, pues, en estos relieves, ¿no? Conocidos como guaruguaros, ¿no? O chacras elevadas, pues ahí se cultivaban, ¿no? Se cultivan todavía en algunos sectores así. Pero lo que más destaca en la región alto andina es la práctica de la ganadería, ¿ya? El pastoreo. Por lo tanto, la respuesta aquí, muy bien, como lo han mencionado, sería la A. Perfecto. ¿Y la 7, muchachos? A ver, ¿cuál sería la respuesta para la 7? A ver, ¿qué dice la 7? Dice, un estudiante lee la siguiente descripción. Miren, a ver, vamos poniendo su respuesta. Dice,
Se encuentra situado en la región central andina del Perú. Ya, miren, aquí dice, en el departamento de Junín. ¿Ya? En el departamento de Junín. A una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Si me dicen 3.200 metros sobre el nivel del mar, Junín, ya, región Quechua. ¿Correcto? Eso está en la región Quechua. Dice, se orienta en sentido norte-sur como una quebrada longitudinal a la cordillera central andina. ¿Verdad? No, no, o sea, perdón, a la cordillera dice cruzada en la misma dirección por el río, ¿no? Se constituye en la columna vertebral de la producción agropecuaria en la zona central andina. Me había saltado un párrafo. ¿Ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Mire, se constituye en la columna vertebral de la producción agrícola de la zona central andina. A ver, hace un rato te dije, ¿cuál es el valle más importante de la región andina? ¿No? El valle más extenso de los Andes centrales, hace un rato te mencioné. ¿Cuál es? A ver, esa es la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos viendo qué cosa fue. Muy bien, Alicia, ¿ves? Excelente, ¿no? Hay que estar atentos, anotando algunas cositas, ¿ya? Claro, dice, en la zona central andina. Entonces, infiere que el relieve descrito corresponde a, la respuesta aquí sería el Valle del Mantaro, ¿no? Respuesta, la C para la pregunta 6. A ver, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Para la pregunta 7, perdón. Claro, muy bien, Alicia, ¿no? La 6, la A, perfecto, chicos. La 7, la C. Muy bien, Freddy, ¿no? Aquí también estoy leyendo tus respuestas. Muy bien, Hilary, muy bien, Alicia, muy bien, Mau. Muy bien, chicos. Excelente. Bien, vamos con una pregunta más, ¿sí? Ya nos estamos acercando ya a la parte final, ¿no? De la clase. La 8 dice, ahí a ver, vamos viendo, ¿ya? Dice, el ingeniero agrónomo Carlos, conjuntamente con sus estudiantes, viajan a la región amazónica, ya este ya es relieve de la selva, con el objetivo de realizar diversos estudios acerca de las características de cada uno de sus relieves. En conclusión, ellos logran observar e identificar que las restingas y barriales, ojo que a los barriales también se le conoce como barrizales, así también se le llama, se caracterizan por, ¿no? Esa es la pregunta. A ver, ¿por qué se caracterizan las restingas y los barrizales? Vamos avanzando un poco más rápido, ¿ya? Porque tengo el tema un poquito amplio. ¿Ya? A ver, vamos viendo por acá. A ver, aquí tenemos el relieve de la selva. ¿Ya? Así, bien esquemático, ¿no? Este gráfico es bien esquemático. Por un lado, tenemos que identificar a los relieves de la selva alta y por el otro lado, a los relieves de la selva baja. ¿Ok? En la selva alta, ¿ya? Que va entre los 400 a más de 1000 metros, vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Más o menos entre los 400, ¿ya? A más de 1000. ¿Por qué le pongo más? Porque algunos textos, por ejemplo, incluyen a territorios que están a los 2000, 2500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Por eso pongo más de 1000 metros. En la zona oriental del Perú, ojo, esto es selva, ¿ya? Aquí en la selva alta vamos a encontrar relieves como los valles longitudinales, vamos a encontrar a los pongos, vamos a encontrar a las cuevas o grutas también en la selva alta, ¿ya? Y luego tenemos la gran llanura, ¿no? Que es la selva baja, que es la región más extensa del Perú, ¿ya? Y esta selva baja va más o menos de 80, ¿ya? Algunos le ponen 83, vamos a poner 80, como lo hizo Javier Pulgar Vidal, hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Esa es la altura en la que se va a encontrar la selva baja. Y aquí, en la selva baja, vamos a hallar filos, que son colinas de poca altura, que separan al relieve de la selva alta con el de la selva baja, ¿no? Que se han convertido en miradores, como ustedes están viendo acá. Tenemos a los altos, que son relieves, hasta donde no llegan los ríos, ¿ya? Y en donde se han levantado, ¿no? Las principales ciudades de la selva baja. Tenemos a las restingas, que son zonas que a veces son ocupadas por las aguas de los ríos, ¿ya? Y en donde, pues, durante el verano, sobre todo, esta zona se inunda. Luego de inundarse, el río, pues, ¿no? Meses después, ¿no? Se retira, ¿no? Las aguas van retrocediendo, pero el río deja sedimentos, ¿ya? Deja material orgánico, lo cual hace que el suelo de la restinga sea apto, aprovechable para la agricultura. Pero se practica una agricultura estacional y migratoria,
¿ya? En el caso de la selva baja. También tenemos a los meandros, ¿ya? Que vendrían a ser la curvatura de los ríos, ¿no? Los ríos se van ondulando por la gran llanura amazónica debido a su relieve llano, como también a la densa vegetación que hay por allá. Esos serían los meandros, ¿no? Las curvas de los ríos. Tenemos barrizales o barriales, como hace un rato leímos, que vendrían a ser, miren esta zona, en donde los ríos también depositan material transportado. Se forman en las curvaturas de los ríos, ¿ya? Y en esta zona de sedimento, pues el poblador de la selva ha practicado lo que sería la agricultura, ¿ya? También la agricultura migratoria, ¿correcto? Asimismo vamos a encontrar tipishkas, que serían lagos, lagunas, ¿no? Que se formaron con una parte del recorrido del meandro, ¿no? En el caso de los meandros, chicos, tenemos que recordar que el recorrido que hace un río, ¿no? Al formar un meandro, no es permanente, ¿no? O sea, puede ser que de aquí a unos años el río se desvíe un poco más adentro. Entonces, al desviarse, deja parte de su cauce, ¿no? Ese cauce abandonado, vamos a decirlo así, termina constituyendo estos lagos de los que estamos comentando, que han sido aprovechados para practicar ahí la silvicultura, ¿no? Para la crianza de ciertas especies de agua dulce, por ejemplo, que abundan en el lugar, ¿ya? Y las tahuampas, que sería pues ya parte, ¿no? De toda esa gran llanura, ¿no? Son inundadas durante gran parte del año, en donde vamos a encontrar, pues, ¿no? La presencia de aguas estancadas en este lugar, ¿no? Y en donde podemos hallar, por ejemplo, ciertas especies de árboles como los aguajales, por ejemplo, los eticales, también en esta zona, ¿ya? Entonces, por aquí tenemos rápidamente la descripción y por aquí, ¿no? Vemos algunos de estos relieves, ¿no? Como por ejemplo las cuevas o grutas que forman parte de la selva alta, que han sido producto de la erosión kárstica, es decir, las aguas subterráneas han ido desgastando, ¿no? Aparte de la cordillera, ¿no? Y pues han ido formando estructuras muy llamativas para el turismo, como también son pues estas estructuras refugios, ¿no? Para especies en particular, ¿ya? Tenemos ahí la cueva de los guácharos. En Cajamarca los guácharos son aves parecidas a los búhos, ¿ya? Que abundan en la zona. La cueva de los tallos, que está en la frontera entre Ecuador y Perú, departamento de Amazonas específicamente. La cueva del Huagapo en el departamento de Junín, las lechuzas en Huánuco, etcétera, ¿no? Cuando tú vayas a la selva, obligatorio, ¿no? Si vas hacia la selva central, la selva alta, obligatorio que visites una de estas cuevas que he mencionado. Luego tenemos a los pongos. Pongo es una palabra de origen quechua. Pongo significa puerta, abertura, ¿ya? Y se trata en realidad de relieves que se han formado por la erosión fluvial. Es decir, fíjense aquí se nota clarito, ¿no? Los ríos han atravesado, ¿no? A las montañas, han abierto camino, ¿no? Entre las montañas, ¿no es así? Y han formado lo que se conoce como el nombre de pongos, que se caracterizan porque tienen potencial hidroeléctrico, es decir, aquí en los pongos se puede construir centrales hidroeléctricas. Y hace un rato te di un ejemplo. Te mencioné a la central hidroeléctrica más grande del Perú, que es Santiago Antunes de Mayor, ¿no es verdad? Que se encuentra en el departamento de Huancavelica, ¿ya? Se ha levantado cercano a lo que sería el Pongo del Mantaro, ¿ya? También otra cosa importante de estos pongos es que en algunos sectores se ha aprovechado para poder extender las vías de comunicación. Por ejemplo, si tú quieres ir de Lima a Ucayali, ¿no? Ucayali es parte de la selva central del Perú. Si haces un viaje por tierra, vas a salir de Lima, te vas a meter a la sierra, antes tienes que cruzar el paso de Anticona, Tigre, que hemos mencionado, ¿no? Luego el bus sigue avanzando, ¿no? Por la selva central, y antes de entrar hacia la ciudad de Pucallpa, que es parte del departamento de Ucayali, antes de eso atraviesa un pongo, conocido con el nombre del Boquerón del Padre Abad, así le llaman, ¿correcto? Y bueno, pues no es una parte de la carretera central construida aprovechando la estructura que ofrece un pongo, ¿ya? Este tipo de relieve que hemos mencionado.
Y aquí tenemos a los principales pongos, ¿no? El pongo de Manseriche, formado por el río Marañón, aquí está, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? El pongo de Manseriche, el pongo de Renteno, está por acá, ¿ya? El pongo de Aguirre, formado por el río Guayaga, estaría por acá, ¿no? Luego el río se va ondulando, formando meandros, ¿ya? El pongo de Tambo, formado por el río Apurímac, por aquí, ¿ya? El pongo de Mainique, ¿ya? El pongo de Orellana, ¿no? Por el río Cayali, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por aquí tenemos algunos de los pongos. Luego tenemos a los valles longitudinales. Los valles longitudinales también son suelos fértiles que se han formado por depositación aluvial y fluvial, ¿ya? En lo que sería la cadena oriental de los Andes del Perú. ¿Ya? ¿Por qué son importantes estos valles longitudinales? Porque concentran a gran parte de la población de la selva, ¿ya? Ojo, de la selva estoy diciendo. Si me preguntan en qué sector de la selva vive más población, si selva alta o selva baja, la respuesta va a ser en la selva alta. Y es aquí en los valles longitudinales donde encontramos buena parte de la población de la selva, ¿ya? Y en este lugar, debido a que el suelo es fértil, se desarrolla pues la agricultura también. Se cultivan frutas, se cultiva arroz, ¿no? Pero también se cultivan productos de exportación, como vendría a ser el cacao, ustedes están viendo por acá, en la parte baja, así es el cacao, chicos, y el café, pues, que lo están viendo en la parte superior, ¿ya? Y esto está destinado principalmente a la exportación. Ejemplo de valles longitudinales, pues el Valle del Guayaga, ¿no? Que está entre San Martín y Huánuco, el Valle de Oxapampa, que se encuentra en Pasco, que es frutícola, el Valle de Quillabamba, que se encuentra en Cusco, ¿no? El Valle de Chanchamayo, en el departamento de Junín. ¿Ya? Ahí están algunos de los principales valles que forman parte de la selva alta, ¿no? Y aquí tenemos otros, ¿no? Bagua, Tubamba, Tingo María, Aucayaco, Monzón en Huánuco, Oxapampa, Villarrica, Posuso, en Pasco, donde viven migrantes de alemanes y austriacos desde hace, ¿no? Más de 150 años atrás. ¿Ya? El Valle de Quillabamba, Quincenil, La Convención, Paucartambo, Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? Tú ya vas a tener este material y lo vas a revisar al detalle, ¿no? Y luego entramos a la selva baja. En la selva baja tenemos a los filos, que te dije que son colinas de escasa pendiente, que limitan, pues, o delimitan a la selva alta con la selva baja, ¿no? Y aquí encontramos árboles madereros. Luego tenemos los saltos, que son las áreas de mayor altura, de ahí su nombre, ¿no? Que forma parte de la selva baja y en donde se han levantado las principales ciudades de esta región, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Iquitos, la ciudad de Pucallpa, que hace un rato te mencioné, la ciudad de Nauta, la ciudad de Puerto Maldonado, se han levantado sobre los altos de la selva baja. Profesora, hasta esta parte del río no llega. No. Las restingas, sí, más bien son zonas inundables, pero en temporada de verano, sobre todo, ¿ya? Y bueno, pues aquí, como te dije hace un rato, el río va dejando sedimentos, ¿no? Cada vez que su nivel, ¿no? Se eleva, y esos sedimentos son aprovechados para desarrollar la agricultura en ese lugar, ¿no? Profesora, ¿y si los ríos salen y se desbordan e inundan la restinga, la gente que vive en el lugar, cómo lo hace? Bueno, ¿no? Levanta sus viviendas sobre empalizadas, ¿no? O sea, sobre estacas. Sobre eso están sus viviendas. Esas viviendas son comúnmente conocidas con el nombre de mamocas. Aquí están los barrizales o barriales, como te dije, son playas que se van a formar en las concavidades de los meandros, ¿no? Y en donde los ríos depositan material con restos orgánicos, lo cual pues obviamente permite que se pueda desarrollar la agricultura estacional, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en la selva y recuerdo que en aquel viaje que hice, los chicos, ¿no? Nos adentramos a una comunidad, los muchachos, ¿no? Decían, vamos a la playa. Entonces el concepto que nosotros, los que vivimos en la costa, ¿no? El concepto que tenemos de playa, playa es pues, ¿no? Una zona cercana al mar, ¿no? Entonces, causa gracia, ¿no? Tú dices, vamos a la playa, te ríes, pues acá no hay playa, dices, ¿no? La playa está cerca al mar, pero el concepto de playa que tienen ellos es diferente, ¿no? Como te dije, está conformado por
material depositado por los ríos en las concavidades de este. Entonces la gente va y se divierte, ¿no? Ahí está el río, ¿no? Se baña, o sea, es su zona también, ¿no? De esparcimiento. Igual en Puno. Tú te vas a Puno y la gente te dice, vamos a la playa. Y suena curioso, ¿sí o no? Pero, ¿cuál es la playa? Pues son las zonas que bordean al Titicaca, en donde también pues, se ha ido depositando material a lo largo del tiempo. Así de simple, muchachos, ¿ya? Entonces, las tahuampas, como dije hace un rato, son zonas pantanosas, ¿no? Zonas que están inundadas durante gran parte del año, ¿no? Debido, pues, a que se encuentran en la parte más baja, ¿no? Y el río, pues, obviamente, ¿no? Termina desbordándose, inundando todo este lugar. Y también debemos saber que es la de mayor extensión que tenemos, pues, en la región de la selva, ¿no? Aquí crecen las palmeras, los aguajes, los céticos, entre otros más. ¿No? Y aquí tenemos, ¿no? Un buen ejemplo de cochas o tipishkas que hace un rato estaba mencionando. Mira cómo el río cambió su recorrido, ¿no? Se desvió un poquito más adentro y esto quedó abandonado. Bueno, ¿no? Y esta reserva de agua pues se convierte en una laguna, ¿no? Aprovechable por los pobladores. Aquí tenemos una hermosa fotografía de un meandro. Así lucen los meandros vistos desde arriba, imagínense ustedes, ¿no? Pareciera chiquito, ¿no? Pero se trata de árboles gigantescos en realidad, ¿no? Y de cómo el río se ha ido desplazando. Y por aquí, miren, con este esquema ya para terminar, ¿no? Vemos muy, muy claro cómo es el aprovechamiento de las tierras, ¿no? Para actividades como la agricultura y también la ganadería. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, ¿no? En los suelos de altura, ¿no? O los altos, como hemos mencionado, son zonas, ¿no? En donde se concentra la población, es verdad, en donde levanta la población sus ciudades, pero también en donde se ha venido practicando la agricultura, principalmente de palma aceitera, de cacao, al igual que ellos palmitos, sacharinche, entre otros, ¿no? Que ha abierto pues un mercado nacional, pero sobre todo internacional para los pobladores de este lugar, ¿no? Aunque en realidad pues lo hacen los grandes grupos empresariales, ¿no? Que terminan apropiándose de tierras con engaños y negociados, que más beneficia a ese grupo que de repente pues al pequeño poblador. Las restingas, fíjense ustedes hasta dónde llega el nivel del río, ¿no? Este es el nivel del río, mira, cuando el río crece llega hasta acá, hasta la restinga. ¿Qué se puede cultivar ahí? Plátano, yuca, arroz, maíz, frijol, maní, culantro, papaya, ¿no? Camu camu, cocona, ¿no? Guayabo, entre otros, ¿no? Que crecen en este lugar. Los barrizales están más abajo, ¿no? Aquí se cultiva principalmente el arroz porque es una zona pantanosa. ¿Ya? Las playas que te dije, ¿no? Están colindando con los ríos, ¿no? En donde se puede inclusive cultivar frijoles, ¿no? Se puede cultivar maní, caigua, zapallo, repollos, melón, etcétera, ¿no? Y a lo otro, pues, es el nivel del río, de daño a él estaría, pues, las famosas tahuampas, ¿ya? Muy bien, chicos, a ver, para ir terminando, ¿ya? Vamos a regresar rapidito a lo que hace un rato estábamos viendo, ¿no? La pregunta que queda pendiente. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que hace un rato les mostré? ¿Ya? Permítanme regresar un poquito. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Ya, acá, la 8. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Rapidito, muchachos, porque ya el tiempo nos está ganando. ¿Cuál sería la respuesta? Juan. A ver, yo les doy la respuesta, ¿ya? Rapidito, porque ya el tiempo nos ganó. A ver, un ratito, chicos. La 8, la D, dice. Son las cubiertas de sedimentos. Muy bien, excelente. La respuesta para la 8 es la D. Muy bien, Mauro. ¿Ya? Un ratito, vamos avanzando rápido porque ya el tiempo nos ha ganado. ¿Ya? Un momento, chicos. Y nos ubicamos en las últimas preguntas que están acá. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Ya? La 9, ¿ya? La 9 tendría como respuesta ¿cuál? Dice, señale la secuencia de verdad o falsedad en relación a los pongos, ¿no? ¿Qué son los pongos? Son zonas con potencial para agricultura y ganadería, ¿no? En los pongos no se puede cultivar, de verdad, los pongos son aberturas formadas por los ríos, ¿no? Al pasar por las cordilleras, por lo tanto, esa no sería la respuesta, ¿no es así? ¿Cuál sería la respuesta entonces para la pregunta 9? A ver, dice, ¿son espacios que se forman por erosión fluvial? Sí, ¿no? ¿Presentan un gran potencial hidroeléctrico debido a que al caudal de los ríos que lo forman? Sí. ¿Algunos son aprovechados para construir carreteras? También. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 9 vendría a ser 2, 3 y 4, ¿no? La B.
Profesora, pero ¿y cuál se ha construido, sobre ella se ha construido carreteras? El Boquerón del Padre Abad, que lo dije hace un ratito, ¿no? Que nos conecta con la ciudad de Pucallpa. La 10, a ver, respuesta, muchachos, para la 10. La respuesta para la 10 me hablan de qué, sobre las tahuampas, ¿ya? La respuesta aquí vendría a ser la D, ¿ya? Ahí lo van a revisar ustedes. La 11 dice, el aguaje es un fruto, ya. Si me dicen aguaje, pregunta, ¿dónde crece? Ahí es fácil, profesor, eso crece en las tahuampas, ya está. Así, ¿no? ¿Ya? Y ustedes ya lo revisan con un poquito más de detenimiento. Y la 12, último, para terminar. Dice, el río Guayaga forma en su curso medio, luego cruza la cordillera oriental de los Andes abriéndose el camino hacia la llanura amazónica, donde da lugar a la formación. Ya, el río Guayaga, cuando se desplaza por su curso medio, abre un pongo, ¿correcto? Ese pongo se conoce con el nombre del pongo de Aguirre, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Ahí vamos viendo, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice una gruta, no forma, ¿no? La B dice, un valle transversal, eso está en la costa, tampoco forma. La C dice, un valle longitudinal, bueno, el río Guayaga, ¿no? Al atravesar la cordillera no forma un valle, forma un pongo, que ya te dije que es el pongo de Aguirre, ¿no es verdad? Pero luego dice, se desplaza por la llanura amazónica, dando lugar a qué? A la conformación de meandros, ¿no? El río se ondula, se va desplazando así hasta llegar al río Marañón y entregar sus aguas al Marañón. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 12 sería la D. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí están las respuestas a las preguntas que hemos trabajado el día de hoy. Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes repasen, ¿ya? Este capítulo, porque sí se ha planteado, ¿no? Últimamente en los exámenes de admisión preguntas respecto de relieve peruano, como clima peruano, etcétera. Entonces, muy, muy importante que lo puedan reforzar, ¿ya? Los dejo, muchachos. Tengan ustedes un excelente resto del día, tengan un excelente fin de semana, seguir cuidándose, muchachos, por favor, ¿ya? No bajen la guardia y sobre todo a cuidar pues a sus familiares, ¿ya? A los adultos mayores, a los pequeñitos que todavía no están vacunados, ¿no es verdad? Nos vemos, muchachos, cuídense muchísimo y disfruten por lo menos por un corto momento su descanso. ¿Ya, chicos? Gracias, gracias Mauro, gracias Alicia, gracias a todos aquellos que han estado participando activamente en la clase, ¿no? Gracias Freddy, gracias Hilary, gracias Mels, gracias Farid, gracias muchachos. Cuídense muchísimo, por favor, ¿no? Y si me olvido de alguien, bueno, gracias chicos con todos. Hasta luego Hilary, nos vemos. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios mediante, muchachos.